Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. La divina voluntad. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Del bendito Salvador. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, por Juan Luis Vadillo. Libre voz del Espíritu de Dios. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 16. Indigno soy, por tu luz al cielo voy, Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Bueno, buenas noches a todos. Y antes de podernos meter con la palabra de Dios, vamos a pedir ayuda a Dios y que Dios nos socorra y que sobre todas las cosas su Espíritu Santo nos enseñe en esta noche aquello que realmente no solamente necesitamos, sino también lo que a través de la enseñanza también debemos necesitar cada quien de nosotros. Te damos las gracias, Padre, por este momento específico, por este tiempo que a ti te place brindando en el nombre de Cristo. Te damos gracias, Padre, por tu favor, por tu misericordia. Señor, que tú nos ayudes a tener nuestros oídos atentos a ti, a tu palabra. Podamos despojarnos de toda preocupación, de toda inquietud, y que podamos elevar nuestros ojos a ti, Cristo, por medio de tu bendita y santa palabra. Que tu Espíritu Santo ministre en nuestros corazones, que entre a lo más profundo de nosotros y que pueda quitar aquello que no pertenece a tu carácter, Dios, y que pueda añadir aquello que realmente pertenece a tu Hijo Jesucristo. Señor, gracias. Queremos no solamente exponer tu palabra, sino también queremos recibir tu palabra y adorarte a ti en espíritu y en verdad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir con la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo y damos también un saludo a Radio Luz a las Naciones, a toda la audiencia. Y estamos en la clase número 59 y estamos estudiando las cartas o epístolas pastorales y nos encontramos en el capítulo número 4. Específicamente estamos en el versículo número 13, pero tomando nuevamente el contexto de lo que tiene que ver con las características de un verdadero ministro, de un verdadero maestro, de un verdadero siervo de Cristo, en contraste con las características falsas de los falsos maestros, que ya vimos desde el versículo número 1 al versículo número 5. Entonces estamos en un contexto donde desde el versículo 6 al 16 estamos viendo características, o sea, estos rasgos distintivos que el pastor debe tener, que un ministro debe tener, que un verdadero siervo de Cristo debemos de tener. Y esto es importante porque cada una de las características que estamos viendo y estudiando, nosotros debemos de confrontarnos frente a cada una de ellas, sin que necesariamente seas un maestro, un pastor o un ministro, pero de alguna manera, como cristiano todos, debemos de estar mirando que esto corresponda también a nuestras propias vidas, y también tanto si se es hombre como si se es mujer. Es relevante, es necesario que lo hagamos, es para con nosotros.
para con su pueblo, para con su iglesia. Y nosotros no queremos simplemente pasar por alto esto sin que realmente veamos la relevancia de lo que Dios quiere enseñarnos a través de este pasaje. Y a mí me gustaría leer desde el versículo número 6 hasta el versículo número 16, tomando el contexto, y después centrarnos en el versículo número 13, donde estaremos exponiendo en esta noche, en esta clase, específicamente este versículo. Pero dice el apóstol Pablo, dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Nosotros estamos específicamente en una novena característica. Estamos viendo la característica número 9, que vamos a ver en el versículo número 13, donde yo puedo ver que de una manera muy explícita el versículo en sí está tratando con algo que muestra lo que es el carácter o otra característica de un ministro de Cristo. Y dice en el versículo número 6: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Nosotros, tomando este contexto con aquello que tiene que ver con las características del verdadero hombre de Dios, vamos a llamarlo en esta manera, vemos que aquí podemos ver una característica que pudiéramos llamarle que un siervo excelente de Cristo debe tener una ocupación totalmente bíblica. O sea, un verdadero siervo, un verdadero ministro, una persona que está ministrando a la iglesia, que está enseñando la palabra, que el Espíritu Santo le ha capacitado para enseñar la palabra, debe de tener una ocupación completa, rendida a lo que tiene que ver con la palabra. ¿Por qué? Porque lo que va a tratar de enseñar a la iglesia, como un mandato que Dios está dando a su propia vida, tiene que ver con lo que realmente enseña la palabra. Y aquí lo que el apóstol Pablo está enseñando a Timoteo, lo que es relevante para Timoteo, lo que es prioritario para él, porque él había sido escogido por Dios y había dado estos dones del Espíritu Santo para que él pudiera enseñar y ministrar a la iglesia. Y es en base a ello que nosotros podemos ver esta novena característica como este siervo excelente de Cristo, que tiene que tener una ocupación plena, rendida, tocante a lo que es la enseñanza. Pero no sin antes, o sea, no es la enseñanza solamente para ministrar a la iglesia, sino que previamente o precedentemente la enseñanza misma ha de ministrar a su propia vida. Este es un punto vital que muchas de las veces se comete el error cuando alguien trata o tratamos de enseñar algo que realmente, primariamente, el Espíritu Santo no nos lo ha enseñado a nosotros, o nos lo ha enseñado y no estamos nosotros obedeciendo lo que el Espíritu Santo nos está enseñando. Entonces, en este orden que nosotros vemos, lo que Pablo está tratando aquí con Timoteo para que pudiera enseñar a los cristianos en la iglesia en Éfeso, donde estaba ministrando como pastor, era esta prioridad. Desarrolla tu ministerio, Timoteo, pero desarróllalo en una manera bíblica, como lo más importante, como lo más relevante que Dios ha demanda de la persona que ha recibido este don como ministerio del Espíritu Santo. Así que lo primero que podemos ver y apreciar en este texto es ese deseo, ese ímpetu que el mismo apóstol Pablo muestra de manera muy notoria
esta parte dentro de sí mismo que tenía de regresar, de poder ver a Timoteo, de regresar a Éfeso, donde había estado. Pero el texto nos dice en el capítulo 3, versículo número 14, nosotros vemos este deseo de la intención del mismo apóstol Pablo, que mostró ya de antemano el regresar con Timoteo, el regresar a Éfeso. En el versículo número 14 tocante al versículo que estamos estudiando, cuando Pablo dice, entre tanto que voy, ocúpate. Pero ese entre tanto el apóstol Pablo lo tiene en mente más de una vez en esta epístola. Y anteriormente es un versículo que hemos estudiado, pero dice en el versículo número 14, en el capítulo número 3, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. O sea, no es la primera vez que nosotros estamos viendo que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a Timoteo, pero con el deseo, a la misma vez que escribe, está teniendo el deseo de estar con Timoteo. Tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pero entre tanto que no voy, cosa que no hay registro de que volviera a Éfeso con Timoteo, dicho sea de paso, no hay ningún registro, pero lo que Pablo muestra aquí en este deseo es esta esperanza que él tenía, de no solamente estar escribiendo esta carta a Timoteo para ministrar a la iglesia, sino que su físico mismo estuviera con Timoteo, su persona estuviera junto a él, para poder enfrentar los problemas y las situaciones que no eran nada cómodos ni nada fáciles, lo que estaba ocurriendo en Éfeso, pero poder estar junto a él y poder estar entrenándole aún más, mano a mano, para que él fuera un hombre totalmente capacitado en el ministerio de la iglesia. Entonces Pablo ya había dicho con anterioridad, entre tanto, o esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pero aquí la palabra pronto, la palabra pronto, que en el griego es la palabra tachión, tiene que ver con una urgencia. O sea, no es algo simplemente de una prontitud normal como pudiéramos tener cada quien de nosotros, sino algo que es muy urgente. Y esto es lo que muestra Pablo, de ir pronto a verte. Está haciendo énfasis en esa urgencia. Pablo sabía lo que Timoteo estaba viviendo. Ahora, Pablo está escribiendo a Timoteo cuando está en ese segundo viaje misionero, cuando va de camino a Macedonia. Ya ha salido de estar 2 años encarcelado en Roma, ha sido escarcelado, y justamente es en ese viaje a Macedonia que no puede estar con Timoteo, pero Pablo sabe de primera mano lo que está aconteciendo en Éfeso. Y en Éfeso había grandes problemas dentro de la iglesia. Y una de las cosas que uno puede aprender a modo aplicativo, haciendo un paréntesis, es cómo el apóstol Pablo se identifica con Timoteo. No solamente escribe, sino que está mostrando en su corazón que le gustaría estar físicamente junto a él para poder enfrentar las oposiciones, las hostilidades de la iglesia, las herejías, las falsas enseñanzas. Pero no es posible por lo que nosotros vemos, y vuelvo a reiterar, no hay ningún registro que Pablo hubiese podido regresar con Timoteo a Éfeso. Así que él está escribiendo esta carta, pero a la misma vez está teniendo esa prontitud, ha querido ir junto con Timoteo y no ha tenido esa posibilidad. Y eso es lo que nosotros vemos en el principio de este texto. Entre tanto que voy, tengo ese deseo. Muy posiblemente, sin lugar a duda, Pablo está orando por ese deseo para que Dios le conceda. Pero Dios soberanamente, al igual que Pablo, para con nosotros igual, Dios tiene la última palabra de todo, y lo que Dios nos da siempre es lo mejor, y lo que Él no nos da también es lo que no nos conviene. Así que esa es una confianza que tenemos los cristianos en nuestro Padre. Estamos confiados en que Él está tomando el control de todo. Pero nosotros viendo, cuando Pablo está escribiendo otra de sus epístolas pastorales, que es Tito, recordamos que son 3 las epístolas pastorales, y epístolas pastorales, dicho sea de paso, es algo que solamente toma el título en el siglo XVIII, y son 3 cartas, es la primera y segunda de Timoteo y la epístola de Pablo a Tito. Pero escribiendo a Tito, que más o menos está escribiendo en la misma fecha, 60-64 después de Cristo, antes de escribir su segunda carta, que ya es decapitado, estando preso en Roma por mano del emperador romano Nerón. Pero nosotros podemos ver aquí que Pablo, escribiendo aquí a Tito,
también está dejando el reflejo de este viaje donde él está escribiendo más o menos a la misma edad. Y buscante un versículo que viene en Tito en el capítulo número 3, en el versículo número 12, y ya que nosotros estamos viendo que era una epístola escrita más o menos al mismo tiempo, Pablo tenía la intención de pasar el invierno en un lugar, y lo dice bien claramente, en Nicópolis. ¿Y por qué leer esto? Bueno, estamos viendo que Pablo tiene el deseo, tiene la esperanza de ir pronto a ver a Timoteo. Pero nosotros vemos que el apóstol Pablo no está en Éfeso, está de viaje, y él está escribiendo a Tito y dice lo siguiente: cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar, dice, el invierno. Ahora, Nicópolis geográficamente nosotros podemos ver que está al oeste de Macedonia. Éfeso está al este de Macedonia. Ahora, el apóstol Pablo en este segundo viaje misionero no se encuentra en Éfeso. Él está escribiendo a Tito que va a pasar su invierno en un lugar donde no tiene que ver específicamente junto con Éfeso, sino que tiene que ver con lo que es Nicópolis, al oeste de Macedonia. O sea, no tiene la posibilidad. Él está ahí asegurando que es un invierno crudo que va a pasar, y ha determinado pasarlo, como le escribe a Tito, en un lugar que es Nicópolis. Pero la idea es que entre tanto que Pablo no está con Timoteo en Éfeso, Pablo tiene la preocupación de que Timoteo, estando en Éfeso, él tiene que entregarse por completo. Él tiene que dedicarse por completo a lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Es entregarse para que entendamos a cuerpo y alma. Por eso he querido destacar este versículo que escribe a Tito, donde Pablo está en invierno. O sea, le espera un invierno crudo a Timoteo en Éfeso, con la iglesia. Y la única solución que tiene Timoteo es la que el apóstol Pablo está demandando y le está mandando. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 3 cosas. No estoy contigo, pero lo único que te puede guardar, y aparte el deber que tienes, es dedicarte por completo a estas 3 cosas. La Biblia es por excelencia el material por el cual un ministerio crece o deja de crecer. Es la Biblia, es la palabra de Dios, es el material por el cual un ministerio crece, madura. Sin la palabra de Dios no hay crecimiento, no hay madurez en ninguna iglesia de Cristo. Así que lo que Pablo está enseñando a Timoteo aquí es esta excelencia del material, de la palabra de Dios, enseñándose para que ese ministerio donde él estaba fuese edificado, fuese corregido, fuese madurado. Es con la palabra de Dios. Y este es el trabajo principal que Timoteo tenía. Como cada quien de nosotros a nuestros días, quienes hemos recibido ese don de la enseñanza, también es por excelencia el trabajo principal. Porque es un deber que Dios está demandando a quienes han sido escogidos con estos dones. Y por eso es algo que Pablo enseña también, a ejercitarnos en aquello de lo cual Dios también nos ha dado por medio de la soberana voluntad de su Espíritu Santo. Ese es el trabajo principal. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ahora, ocúpate, si nosotros vemos este principio del texto, entre tanto que voy, ocúpate, tiene que ver con un presente continuo. No es que te ocupes por un tiempo, sino que el tiempo del verbo en esta ocupación es algo permanente. Aparte también es un imperativo, es un mandamiento. No es un consejo. No es un consejo, es un mandamiento que el apóstol Pablo le está dando a Timoteo. Y es un mandamiento permanente. Es como si dijera, no dejes de estar ocupándote en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Porque solamente tú lo puedes hacer. Dios te escogió para ello. Y ese es tu deber, ese es tu trabajo principal. Ocúpate. No dejes de ocuparte en lo que Dios te ha llamado a hacer. Métete de lleno
en lo que realmente Dios tiene para contigo y para con la iglesia. Timoteo, este es tu estilo de vida. O sea, tu estilo de vida, Timoteo, tiene que ver con 3 principios: lectura, exhortación y la enseñanza. A nuestros días esto no tiene valor muchas veces en la iglesia, tristemente. A nuestros días tiene más valor hacer algo físicamente, donde aparentemente eso es un trabajo. Y es un trabajo físico si no lo haces para Cristo, si no lo hago para Cristo. Pero ese trabajo físico, si nosotros lo hacemos para Cristo y Él recibe la gloria, tú y yo estamos desempeñando el ministerio que Dios nos ha dado. Pero de la misma manera, hoy en nuestros días, cuando alguien está estudiando la palabra y está ministrando la palabra, a veces no tiene mucho valor. A veces como que esto no tiene ningún valor. Y no solamente es lo más valioso, y esta es la verdad, sino que a la misma vez es lo que Dios demanda sobre ciertas personas. Y si esa persona no lo lleva a cabo, está desobedeciendo directamente al Espíritu Santo que le escogió, que le capacitó y que le dio ese don o dones para que la iglesia sea edificada. Es curioso. Pero es el medio por el cual la iglesia es edificada. Y por eso es triste que en ciertos lugares la palabra no tiene el lugar que realmente debe de tener. La palabra debe de ser por excelencia el material, que creo que no es la palabra adecuada, pero la entendemos, que nosotros debemos de tener entre nosotros: la palabra de Dios, la lectura, la enseñanza, la exhortación. Es como la iglesia es edificada. No puede serlo de otra manera. No puede serlo de otra manera. Es por medio de la bendita y santa palabra de Dios. Es como nos enseña el autor de Hebreos en el capítulo número 4, en el versículo número 12. Definiendo en alguna manera, para que podamos entender lo que venimos exponiendo, lo que es las características de la palabra de Dios. Es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo, corta, separa, dice que entra, saca al claro conocimiento las intenciones de los corazones. Eso es lo que la palabra de Dios produce en nuestros corazones. Eso es lo que, pero no solamente Hebreos 4:12, pudiéramos ir a 2 de Timoteo, capítulo número 3, versículo número 15, versículo número 16. Toda escritura es inspirada por Dios y nos enseña, es útil para enseñar, es útil para corregir o redarguir, es útil para instruir en justicia. Tiene un propósito a fin de que el hombre de Dios sea un hombre maduro y que esté enteramente preparado para toda buena obra, lo cual nos está enseñando que si nosotros vamos a hacer algo físicamente, aquello que tiene que ver para con Dios, para con Cristo, tiene que ser necesariamente por medio de la palabra de Dios. Si tú y yo hacemos y no es la palabra la que está en medio de nosotros, tendríamos que preguntarnos qué estamos haciendo nosotros. Si no tiene que ver Cristo en nuestras obras, en nuestro trabajo, tiene que ver, porque cuando Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 10, versículo número 31, nos está enseñando todo cuanto hagáis, y todo cuanto hagáis tiene que ver con una acción, es un verbo de hacer. Tiene que ver con tus hechos, tiene que ver con mis hechos. Y lo que Pablo está recordando a los corintios, y no solamente a ellos, sino también a nosotros, por medio del Espíritu Santo, es que tiene que ver con una gloria que no es nuestra, que es de Dios. Sea que comáis, sea que bebáis. Y el texto está tan enfáticamente claro. Dice, o cualquier otra cosa, o si hacéis cualquier otra cosa, y ahora viene el mandamiento, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos la obligatoriedad de hacer las cosas para Dios. Tenemos que buscar la oportunidad de hablar de Cristo. El otro día estamos viendo un local que estamos viendo para lo del comedor. Y por medio de una situación del hombre que decía que tenía cáncer, me identifiqué con él diciendo que yo también tengo cáncer, pero hablándole de esa esperanza que Dios tiene para con nosotros en Cristo. Sus días se acaban con o sin cáncer. Y fue un momento guapo que pudimos hablar con el hombre de Cristo. Él inclusive decía, lo único que yo recuerdo de mi madre cuando era niño es que ella me enseñaba que cuando el ser humano muere, el espíritu se va al cielo. Y yo le decía, te dijo una verdad, pero no toda la verdad. El espíritu va al cielo si realmente
esa persona, estando viva aquí en la tierra, se arrepintió de sus pecados y recibió a Jesucristo como Señor y Salvador. Y de la misma manera usted, y no por el cáncer solamente, tanto como yo, no es por cáncer o sin cáncer, nosotros solamente podemos ir al cielo por medio de Cristo. Así que tanto usted como yo debemos de arrepentirnos, recibir a Jesucristo. Digo, en vano no mandó Dios a su Hijo Jesús para que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y entonces sí, ser perdonados y partir de esta tierra. Yo le decía, tengo la plena confianza, la seguridad y la esperanza de que el día que Dios me llame, partiré con contentamiento para ir al cielo, por gracia. Porque hemos hecho los deberes. ¿Cuáles son los deberes? Arrepentidos y creer en el Evangelio. Digo, que tenemos que aprovechar, no es hablar de negocio solamente, no es vender un mueble, no es hacer un recado, no es hacer un porte, una mudanza. En nosotros tiene que haber la oportunidad de presentar a Cristo. Si Dios nos pone a personas y no le hablamos de Cristo, de verdad que no creo que estemos nosotros ni siquiera aprobados nosotros mismos. Pero cuando tú y yo buscamos la oportunidad, tú y yo sabemos que Dios nos da oportunidades. Es verdad que yo en la mañana oraba antes de que nos fuéramos, que fuimos con Seba y con Adolfo, que me diera la oportunidad de poder hablar de Cristo a este hombre. Y Dios me la dio. Dios es fiel. Y tú y yo tenemos esa responsabilidad, ese cometido de hablar de Cristo, donde quiera que Dios nos lleve. Buscar la oportunidad para ello. Y nosotros en el ministerio tenemos algo que es muy bueno. Tenemos múltiples ocasiones para hablar de Cristo. ¿O no? Debemos de hacerlo. Porque lo hacemos para Cristo. Es un deber que tenemos. Es una obligación que tenemos como cristianos. Y a la misma vez una honra, es algo glorioso que tú y yo tenemos, porque Él nos ha encomendado. Digo que cuando tú y yo estamos haciendo lo que estemos haciendo, tú y yo tenemos que tener en mente, las almas no conocen a Cristo. Están perdidos. No es que hago mi trabajo y me voy y ya está. O no es que hable con una persona, hasta luego. No. No digo siempre, pero Dios nos da oportunidades para hablarles del Evangelio, para hablarles de Cristo. Y debemos de hacerlo. Y dentro de ese contexto es que el apóstol Pablo está aquí enseñando a Timoteo. Timoteo, dedícate a hablar de Cristo, a enseñar de Cristo, a ministrar de Cristo a la iglesia que está en Éfeso. Hazlo, porque para eso Dios te escogió, para eso Dios te capacitó con ese don, para ministrar de Jesucristo. Así que nosotros vemos que lo primero que dice, ocúpate. No dejes de hacer, no dejes de estar entregado en cuerpo y alma a estas tres cosas. Hazlo continuamente, ni siquiera lo pienses, que ese sea tu estilo de vida. Timoteo, vas a estar dentro de la iglesia de Éfeso y no podrás atender la iglesia como realmente Dios quiere atenderla si tu estilo de vida no es estar estudiando la palabra de Dios. Porque no vas a poder ministrar la palabra si primariamente la palabra no te ministra a ti mismo. Saber lo que la palabra enseña para poder enseñar a otros conforme a la sana doctrina. Bueno, es lo que también Pablo enseña a Tito en el capítulo 2, en el versículo número 1. Pablo dice a Tito, pero tú enseña lo que está de acuerdo a la sana doctrina. No enseña lo que está fuera de la doctrina, sino enseña lo que está de acuerdo. Ahora, ¿cómo vamos a saber si vamos a enseñar lo que está de acuerdo a la sana doctrina si tú y yo no conocemos la doctrina? ¿Entendemos? Somos llamados a estudiar la doctrina. Personas que llevan unos años y no conocen las doctrinas básicas y fundamentales del cristianismo, cuanto menos las 10 principales. Eso es muy triste. No vamos a poder enseñar de acuerdo a la sana doctrina. Necesitamos que nosotros pasemos tiempo, que la Biblia nos ministre, que Dios nos enseñe, para poder también enseñar a otros. Y si no bien de manera pública, porque no es el don que Dios te dio, de manera también en el tú a tú personalmente somos llamados a hacerlo y a enseñarlo. Enseñar del pecado. En cualquier conversación, el otro día, en cuanto hablando con este hombre, le presentamos la doctrina del pecado. Brevemente, en unos minutos estuvimos hablando de la doctrina del pecado. La doctrina de la expiación. La doctrina de la soteriología, o sea, la doctrina de la salvación. Le hablamos también del infierno, porque digo, no solamente el alma muere y va al cielo si tiene a Cristo, amén. Digo, pero usted también debe saber que cuando una persona muere y no tiene a Cristo, Cristo mismo habló del infierno.
tenemos que tener ese denuedo, esa valentía para hablarle a la gente con amor, pero con claridad del Evangelio. Es de esa manera. Recuerda, tú amas a persona, háblale de Cristo, bien, con el Evangelio claramente. Si en verdad quiere a un familiar o a alguien de tu entorno, o estás orando por alguien que conoces o un familiar y Dios mañana te da la oportunidad y no le predicas el Evangelio, Dios va a demandar de ti esa vida o de mí. Tenemos la obligatoriedad de presentar el Evangelio a Cristo, allá donde quiera. No tenemos la responsabilidad de que lo acepten, sí tenemos la responsabilidad de enseñarles lo que Dios dice en su palabra. Así que lo que nos está enseñando aquí es: ocúpate. No dejes de estar entregado, Timoteo, a esto. Para cuando prediques, para cuando enseñes, para cuando evangelices, lo hagas de acuerdo a la sana doctrina. Me gusta mucho como dice la Reina Valera del 77. Aplícate. Es una buena definición. Aplícate. Ocúpate, pero aplícate. O sea, lo que enseña realmente esta palabra aquí en el griego, que es la palabra proseko, es que primariamente tú estás estudiando para ti mismo y te estás preparando, te estás aplicando a ti primariamente la enseñanza para posteriormente poderla enseñar a otros. Y eso cambia el asunto cuando tú y yo nos aplicamos primariamente la enseñanza a nosotros. Cuando nos la aplicamos y tú y sabemos que eso lo estamos viviendo, que esa es una verdad que Dios nos está enseñando a nosotros, vamos a tener esa valentía de enseñarla con confianza a otros. Pero si queremos enseñar a otros lo que ni siquiera nosotros estamos aceptando, no estamos aprobados delante de Dios. Aplícate. Esa es la palabra para mí más correcta que he encontrado en la 77, Reina Valera. Aplícate primariamente a ti, Timoteo, y después enseña a otro. Y esto abarca todo el contexto de lo que tiene que ver con la enseñanza. Lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios es: vuelve tu atención a lo que te vas a aplicar. Eso también significa aquí la palabra en el griego. Vuelve toda tu atención, vuélvete a lo que vas a aplicarte. Dedícate a lo que vas a aplicarte. O sea, ocúpate, aplícate, dedícate a eso, porque por otra parte tienes un deber muy importante. Tenemos un deber muy importante, y es enseñarlo de acuerdo a lo que tiene que ver con la sana doctrina. Ahora, cuando nosotros vemos, cuando Pablo dice a Timoteo, ocúpate en la lectura, aquí está hablando de una lectura pública. O sea, en aquellos días, en el siglo I, sobre todo los primeros años de la era cristiana, no había muchos manuscritos, y prácticamente todo lo que había era del Antiguo Testamento. Entonces era difícil obtener copias, pergaminos. Era muy difícil. Así que los pergaminos mayormente, si eran en sinagoga o posteriormente en las iglesias, en la iglesia primitiva, estaban esos rollos, estaban esos pergaminos que se leía en público la palabra de Dios. Aquí la lectura en el contexto no tiene que ver con una lectura en privado solamente para con Timoteo, que sí que tenía que hacerlo, puesto que se lo tenía que aplicar primariamente a sí mismo, pero en el ministerio en Éfeso es que él tenía que leer públicamente las Escrituras. Y se me venía esta tarde un ejemplo de Jesucristo mismo, cuando está en la sinagoga, en Lucas capítulo número 4, creo que es un buen ejemplo que podemos ver, en el versículo número 16, Lucas 4, en el versículo número 16, cuando está Jesús en Nazaret, dice que vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó, ¿a qué? A leer, a esta lectura en público. Y se le dio, dice en el versículo número 17, el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, dice que halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, o sea, después
de haber leído la escritura del Antiguo Testamento, específicamente en Isaías capítulo número 61, que es lo que él estaba leyendo. Isaías 61, 750 años antes del tiempo aquí de Cristo. Él está leyendo un rollo del profeta Isaías. Dice, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó a los ojos de todos en la sinagoga, estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura. O sea, él estaba leyendo públicamente la porción de Isaías, pero a la misma vez, en la persona de Jesucristo, leyó un pasaje que se estaba cumpliendo la escritura en él mismo. Así que cuando enrolla el libro de la porción de Isaías 61 y lo entrega, él públicamente también dice, hoy se ha cumplido la escritura que hemos leído en mi persona, delante de vosotros. Pero sé cómo se hacía en la sinagoga, se leían las escrituras del Antiguo Testamento públicamente. Y esto era algo que se leía en todas las sinagogas, pero de esta misma manera también pasó luego a las iglesias, a las casas, en Éfeso, donde también se encontraba Timoteo, enseñando. Entonces nosotros vemos que aquí está enseñando el apóstol Pablo cómo es que esa palabra, cómo es que se tiene que leer públicamente para que otros puedan escuchar que no tienen esa porción de las escrituras. Pero no solamente ellos leían, sino que también tenían el deber de explicar lo que estaban leyendo. Y ya eso es más difícil. Tú puedes leer y yo puedo leer una porción de las escrituras en público sin ningún problema. Nosotros podemos leer un pasaje, pero luego que se leía la escritura en público, se cerraba el rollo y había que explicarlo. Y ese es donde la persona capacitada por Dios, que es lo que está tratando Pablo con Timoteo, ocúpate en lo que Dios te ha dado, en ese don de enseñar. No es fácil. Es más, es imposible si Dios no te capacita. No para enseñarlo solamente de manera verbal, aunque tuviera una buena exégesis, sino para enseñarlo con la unción de Dios, con la dirección del Espíritu Santo. Ese es otro asunto. Eso no es solamente lectura pública, sino eso es explicar lo que nosotros públicamente hemos leído. Mira cómo dice en Hechos, en el capítulo número 15, en el versículo número 21, Hechos 15, 21. Dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Era algo normal. Era como se trasladaba, como se impartía la palabra de Dios. Era como se leía y se explicaba. En este caso, nuevamente en la sinagoga, en el día de reposo. Pero en Hechos capítulo 13, en el versículo número 15, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales, dice, de la sinagoga, mandaron a decirles, varones hermanos, aquí está hablando de Pablo y Bernabé cuando está en Antioquía de Pisidia, dice, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de qué, de exhortación para el pueblo, hablad. Y en este caso la lectura del Antiguo Testamento, ya en el Nuevo Testamento la iglesia primitiva, ya tenían el deber no solamente de leer, sino de explicar, en este caso ya la doctrina de los apóstoles. Porque en esa cronología, si nosotros vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 2, en el versículo número 42, es lo que nos está enseñando, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimento del pan, en las oraciones. Perseveraban en esa doctrina de los apóstoles. Otra característica en el versículo 42 es la comunión de unos con otros. Había una perseverancia. Entonces ya había algo añadido al Antiguo Testamento, y era aquellos rollos, aquellos libros que primariamente se iban escribiendo en los primeros años de los mismos apóstoles. Entonces perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ya había principios, ya habían enseñanza. Entonces ya no era leer solamente en público, sino también de una manera explicativa en ese día de adoración pública en la iglesia. Mira cómo dice el apóstol Pablo escribiendo
a la iglesia de Tesalónica en su primera carta, capítulo número 5, versículo número 27, dice: os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Ahora bien, esta es una carta del Nuevo Testamento, una carta escrita en el primer siglo. No solamente había una lectura del Antiguo Testamento, ahora está la doctrina de los apóstoles. Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica, y lo que Pablo está diciendo, que esta carta sea como leída a los hermanos. ¿Cómo? Públicamente. Había que exponerla, había que enseñarla. Colosenses también, en el capítulo número 4, versículo número 16, dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que de la Odisea la leáis también vosotros. O sea, una cadena, ¿verdad?, de lectura. Es leída, enseñada en un sitio, a la misma vez era transportada a otro sitio, no había mucha copia, esa misma carta se leía en otro lugar, se enseñaba. Y Timoteo tenía que estar preparado en este tipo de enseñanza, conocer lo que se estaba leyendo para poderlo explicar en la manera correcta. Así que eso es lo que Pablo hace referencia tocante a la lectura en público, leerla y enseñarla. Pero también dice, el segundo punto es la exhortación. Entre tanto que voy a ocupar la lectura, la exhortación. Y ya aquí está tratando con otro punto, que también a la misma vez que la lectura en público enseñada era algo que Pablo demandaba de Timoteo, también la exhortación era otra tarea, otra labor que también Timoteo tenía. Y aquí tiene que ver con lo que es aplicar al pueblo esas verdades que se ha enseñado. O sea, que el pueblo pueda no solamente ser enseñado o conocer esa lectura, sino que también se pueda aplicar esas verdades. Y en una manera donde la palabra exhortación no tiene que ver con una corrección necesariamente. Porque la palabra parakaleo, que es la palabra que se usa para Paracleto, el Espíritu Santo, uno que está al lado para ayudarnos, es la palabra en el griego que también se usa para exhortar o exhortación. Y aquí habla más con consuelo, con un ánimo. Aquí cuando está hablando de exhortación tiene que ver con esa advertencia o esa amonestación, ese consejo o esa consolación, donde siempre trata con un llamado a la conciencia de quien está siendo exhortado. O sea, no se está exhortando a una persona sin que haya una respuesta en su conciencia. O sea, cuando se está animando a alguien, esa persona está recibiendo esa exhortación, pero en su conciencia el Espíritu Santo está obrando por medio de esa exhortación, porque esa exhortación es proveniente de la lectura en público de la palabra de Dios. Así que esa palabra ministra, es una exhortación que consuela, que advierte, aconseja, pero está tratando con la conciencia de quien está siendo exhortado. Entonces tiene que ver con esta advertencia, tiene que ver con este aliento. Pensaba un pasaje en 2 de Corintios, capítulo número 5, que pudiera enseñarnos bien lo que estamos diciendo. En el versículo número 14 y 15, creo que este es un buen ejemplo de las palabras del apóstol Pablo. 2 de Corintios, capítulo número 5, versículo 14 y versículo número 15. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esta es una exhortación, esta es una palabra de amonestación, es una palabra de aliento, es una palabra de consuelo. En estos dos versículos nosotros podemos ver esta parte, esta buena definición de lo que tiene que ver con lo que es la exhortación. Y por último, la tercera palabra característica que estamos viendo tiene que ver con la enseñanza. La lectura, la exhortación y la enseñanza. Y la palabra enseñanza en las epístolas pastorales aparece 15 veces. Es la palabra didascalía en el griego. Y no solamente es enseñar una cosa, sino que tiene que ver con el conjunto de toda la verdad doctrinal. Es un cuerpo doctrinal. O sea, la enseñanza tiene que ver con la verdad del cuerpo doctrinal del Nuevo Testamento, en este caso.
no es solamente la enseñanza de un pasaje, tiene que ver con todo lo que va junto a ese pasaje en cuanto a la doctrina. Por eso aquí enseñanza tiene que ver con doctrina, tiene que ver con esa palabra didascalía. Y es lo que también nos está enseñando en estas 15 veces que aparecen las cartas pastorales. Es una explicación también sistemática de la palabra de Dios. Aquí enseñanza no tiene que ver con una porción aislada de las Escrituras. Es una persona que está capacitado, que está preparado, que está dedicado al estudio de la palabra de Dios y te está mostrando una enseñanza bajo lo que es todo el cuerpo doctrinal. O sea, tiene un trasfondo bíblico en todo lo que te está diciendo. Corresponde a la palabra de Dios. No es cualquier cosa la que se enseña. Por eso cuando el apóstol Pablo está enseñando también, escribiendo a los cristianos en Éfeso, está hablando de ministerios. Y precisamente el ministerio, como Pablo también a Tito, en el capítulo número 3, el ministerio de la enseñanza no es para todos. Por eso no todos enseñan la Biblia. Hay quienes comparten un versículo, un pasaje. Pero la enseñanza no es para todos. Y si lo hacemos para todos, estamos violando el mandato de la palabra de Dios. Eso también hemos cometido muchas veces el error nosotros. No es para todos y queremos obedecer a Dios. Y nosotros mismos vemos que es algo que se muestra y que se enseña como requisito a los pastores y maestros. Dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo número 2, pero es necesario que el obispo, cuando la Biblia habla de obispo, ya esto lo vimos, o el anciano, o el ministro, o el pastor, es lo mismo. O sea, un anciano, un pastor, un obispo, un ministro es exactamente lo mismo en las Escrituras. Y a todos ellos el apóstol Pablo está demandando un requisito que tiene que reunir. Y el requisito que tiene que reunir en el versículo número 2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. O sea, es algo que debe de tener, porque si no lo tiene, no puede ser un anciano, o pastor, obispo. No puede. No está capacitado por el Espíritu Santo, porque si reúne ese requisito es porque el Espíritu Santo lo ha dado. Y entonces sí que tiene ese requisito para ser un anciano, pastor, obispo, maestro. Pero si no, no puede. Dice Tito en el capítulo número 1, versículo número 9, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. También está enseñando el requisito aquí de ancianos. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar. Hemos visto con qué. La exhortación dice que es con sana enseñanza. Es una lectura pública, es una exhortación, y esta exhortación debe de ser con sana enseñanza. O sea, el que exhorta debe de conocer las doctrinas. No es que puede exhortar en un punto de la Biblia y ya está. El que es llamado a esa lectura, a esa exhortación y a esa enseñanza tiene que ser de manera profunda, rica, tocante a lo que es la palabra de Dios. Por eso necesitamos en nuestras vidas la palabra de Dios. Necesitamos leer y estudiar la palabra de Dios. Necesitamos ser hombres de la palabra de Dios. Necesitamos ser una iglesia que conoce la palabra de Dios, porque si tú y yo conocemos la palabra de Dios, estamos conociendo a nuestro Dios, que es el Dios de la palabra. Y necesitamos, todos nosotros, a una, sin importar si tenemos o no el ministerio para esa enseñanza. Pero es un deber que tú y yo tenemos de alimentarnos con hambre de la palabra de Dios. Que no seamos cristianos reprobados, sino que seamos aprobados. Que sepamos manejar con precisión la palabra de Dios, que podamos presentarnos a Dios como esos obreros aprobados. Dice que usa bien esa palabra, no se avergüenza, porque usa bien la palabra de verdad. Esa es la palabra que le defiende, que le caracteriza. Quiero acabar solamente en Efesios, capítulo número 4. No todos somos llamados a la predicación, a la enseñanza, y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Es algo que seguro, si tú y yo somos cristianos, lo sabemos, y no todos somos llamados a ello.
Solo aquellos quienes el Espíritu Santo le ha capacitado tendrán esa habilidad para poderse meter en el asunto de Dios. Aunque también cada quien de nosotros como cristianos, sin tener ese ministerio, tenemos el deber de meternos para nosotros mismos ser alimentados y para enseñar en manera individual, si Dios nos permite, como Dios nos permita, porque tenemos también el deber de enseñar, y eso lo enseña en la Gran Comisión, y por todo el mundo de predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándoles, o sea, la predicación de un recién convertido o uno que es comisionado a predicar el Evangelio implica enseñar, aunque no sea el caso del que tenga el ministerio de la enseñanza. Pero aquí nos está enseñando la palabra de Dios en Efesios capítulo número 4, versículos número 11 y 12. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice en el versículo número 12, a fin de perfeccionar. Mira lo que es, algo bien en orden, algo que Dios ha capacitado, el Espíritu Santo ha dado. Tiene un fin, tiene un cometido, tiene un propósito. ¿Cuál es? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo solo puede ser edificado por medio de la enseñanza, de la palabra de Dios. Por eso cuando Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que en verdad habéis gustado de la benignidad del Señor. Desead como niños, ahí la palabra en el griego desead es un grito de un bebé, es alguien quien está hambriento, quiere la leche materna, él desea, él clama, grita por esa leche, tiene hambre. Y es dentro de ese contexto que Pedro dice, desead como esos niños recién nacidos. La leche espiritual no adulterada. ¿Por qué? Porque es por medio de la leche espiritual no adulterada que por ella misma nosotros tenemos crecimiento. Para que por ella crezcáis para salvación. Así que es por medio de la palabra de Dios. Y Dios soberanamente, por medio del Espíritu Santo, ha impartido soberanamente nuevamente a cristianos con estos dones para que tengan el deber y la responsabilidad y el acto de valentía de dedicarse a estudiar y enseñar realmente lo que Dios dice en su palabra. Eso es una seriedad con un llamado de Dios. Y eso es lo que Pablo le está enseñando aquí a Timoteo. Timoteo, dedícate a la lectura, a la exhortación y a la enseñanza en cuerpo y alma, porque aunque yo no estoy contigo, no puedo ayudarte físicamente. La única manera que tú tienes para cubrirte, defenderte y exhortar y corregir y edificar a la iglesia es por medio de que tú primariamente seas ministrado por la enseñanza, por la palabra, metiéndote de lleno en ella. Y ahora cuando tú has sido ministrado, tú vas a ir con toda la convicción a ministrar ahora a la iglesia. Vas a estar seguro. Por eso es un mandamiento, por eso lo manda, que es lo que tiene que hacer Timoteo ante tantas adversidades que él estaba viviendo en la iglesia en Éfeso. Amén. Pues te damos gracias, Padre, por tu palabra en esta noche. Te damos gracias porque eres bueno en gran manera. Queremos a ti darte la gloria, queremos darte la honra, queremos adorarte en espíritu y en verdad. Queremos darte gracias por todo en el nombre y la persona de tu Hijo Jesucristo. Queremos decirte que tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Salvador, nuestro Consolador. Oh Dios, gracias, bendito Dios Trino. Gracias Dios Padre, gracias Dios Espíritu Santo, gracias Dios Cristo. Señor, gracias, somos privilegiados de poder escuchar realmente tu palabra, de que tu palabra se nos imparta de manera verídica, fiel, como es, como realmente debemos de enseñarla y recibirla. Gracias, gracias por tantos privilegios que tú nos das, Dios, por una salvación tan grande que tú nos has dado. Señor, te pedimos ser llenos de tu Espíritu Santo, vaciarnos de nosotros mismos, para que en esa llenura de tu Espíritu podamos hablar de Cristo donde quiera que estemos, donde quiera que nos encontremos y donde quiera que vayamos a cualquier persona, veamos lo más importante es predicar a Cristo,
es enseñarles el Evangelio. El mundo está condenado si no te conoce. El mundo va a la deriva, está viviendo totalmente destituido de tu gloria. Pedimos que nos haga esos obreros fieles, que impartamos tu palabra, que amemos de verdad y podamos mirar a la gente y decirle: Cristo es el Salvador. Solamente en Cristo es que usted se puede salvar. Necesitas a Cristo. Oh Dios, gracias por esa responsabilidad que tenemos, por ese deber, por esa honra que tú nos has dado a nosotros, a tu iglesia, al cuerpo de Cristo. Gracias, Padre, por tantas bondades. Te damos gracias y queremos cantarte, queremos adorarte, queremos glorificar, Dios, queremos decirte: tú eres bueno y digno de toda la alabanza. En el nombre y la persona de Cristo Jesús. Amén, Padre. Amén.